Buenas, buenas. 2 de octubre, 2:58 de la tarde, segundo video de hoy. Vamos a ver cuánto tiempo me da antes de ir a dar clases. Em, el día de ayer en el octavo mandamiento de OPA, Canal 38, que es un programa que me llama mucho la atención. Repito, lo dirige Douglas Sánchez y Jorge Obando. Le sale muy bien, de hecho. Algunas personas dicen que de repente como llevaron a Claudio Alpizar, pero nadie más, entonces estaba desequilibrado. Es que ese formato no lo requiere. Ese formato no requiere tener a las dos partes, porque es una entrevista a una persona. Es un enfoque unipersonal. Pero cuando se abarcan, se analizan temas país, ¿ok? O temas en general y hay una parte A y una parte B, pues sería importante tener a las dos partes. Ahí es donde en uno de los videos anteriores yo hablé de Estado Nacional de Canal 7, de Hablando Claro de Colombia, de Vilma Ibarra y Boris Ramírez, y del mismo programa de Claudio Alpizar, ¿verdad? Este, sin embargo, en el octavo mandamiento, en este programa, el octavo mandamiento, no es requerido, no es necesario tener a las dos partes, salvo que el tema se quiera tocar en contraposición. Entonces, esta vez le tocó a Gerardo Corrales que lo entrevistaran y hay solamente tres extractos que quiero compartir con ustedes y analizarlos rápidamente. Esto fue el día de ayer, como les dije, en OPA, Canal 38, que es importante pues mencionar. Y vamos a ver el primer segmento. Ahí vamos. La materia que yo le estoy mencionando está en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa el presupuesto nacional, 12.397 miles de millones de colones. Y yo estoy seguro que ustedes preguntan, ¿en qué gasta esa plata el gobierno? La gente no sabe. El 24% en salarios, el 24% en transferencias, la mayoría al Fondo de Educación Superior y a los regímenes de pensión del Magisterio Nacional, del Poder Judicial y de la Asamblea Legislativa. El 24% en intereses, el 24% en amortizaciones. Entonces, ¿qué le queda al gobierno para invertir en obra pública? Bueno, pero cuando 5 usted, puntos. cuando usted menciona algo así, entonces tiene mucha razón, digamos, el gobierno en la negociación con el Fondo Especial para la Educación Superior. Total, total, Y creo total. que ahí, digamos, porque pensando un poco, uno podría decir estar de acuerdo o no, digamos, en cierto manejo del gobierno o, como dice usted, dígame, temas concretos o obra concreta que haya ejecutado. Hay grandes discusiones que antes no se daban, don Gerardo, y hoy sí. Por ejemplo, cuestionar el FES, hubo intentos, yo recuerdo desde don Abel Pacheco para acá, que es cuando se negocia el famoso crédito, ¿no? Que se repartía entre todas las universidades, y es donde vemos la infraestructura nueva en las universidades, que era malísima, y hoy tienen edificios de primer nivel, ¿verdad? Pero después de ahí, esa discusión se puso en la mesa hasta hoy. Antes de continuar, vea qué interesante, porque don Gerardo Corrales, desde el punto de vista técnico y en algunos casos político, difiere con Rodrigo Chávez, ¿ok? Tienen criterios distintos, ambos son economistas, ¿estamos? Sin embargo, está de acuerdo con que el tema del FES, la posición del gobierno con el tema del FES, específicamente sobre el monto en el que se le debe asignar, él considera que es correcto desde un punto de vista técnico, económico. Y a continuación, pues también hace un análisis desde la parte política y económica. Cuando traigo estos segmentos, no es para que quienes vean este video estén a favor o en contra necesariamente una de las dos. La persona puede elegir por cuál posición se quiere ir, si está de acuerdo o no con lo que se dice. Yo trato de desglosar y en algunos casos pues brindar un comentario o una opinión. Ahí vamos. Y es donde la gente dice, ¿por qué se le tiene que dar tanta plata al FES? Bueno, yo siempre Sí. he cuestionado el tema de los recursos de las universidades públicas y lo he manifestado abiertamente y no ha sido la excepción en este gobierno. Me río porque he tenido amigos que me han llamado y me han dicho, pero vos estás loco con tu posición que estás diciendo que las universidades tienen miles de millones de colones sin gastar.
en cuentas corrientes, los bancos del Estado, Costa Rica Nacional. 82.000 millones, dice la Contralora que tienen. Que tienen cuentas por cobrar por 6.000 millones de colones, pero pasan por incobrables 5.000 millones de colones. Que la Universidad de Costa Rica, teniendo una escuela de administración de negocios, los estados financieros auditados, primero, no son auditados por una firma reconocida internacionalmente, y dos, tienen opinión calificada, o sea, opinión sucia, no cumplen con los principios de contabilidad de gestión pública. Eso lo he dicho abiertamente y coincido con la posición del gobierno. Entonces me han llamado y me han dicho, pero es que le estás dando carbón, le estás dando oxígeno, materia a Chávez. Comenzamos por el final. Sumamente curioso porque abiertamente indica de que hay gente que reconoce que la posición del gobierno, o podría reconocer que la posición del gobierno ante el tema del FES es la correcta, e incluso están de acuerdo con esa posición, pero le dicen a don Gerardo Corrales, ¿por qué dice eso si lo que le está dando es gasolina, carbón, eh, dándole la razón al presidente Rodrigo Chávez? ¿Por qué lo hace? Entonces yo me pregunto, ¿cuánta gente por temas políticos en sus adentros está consciente de que algunas posiciones del gobierno en algunos temas pueden ir de acuerdo a lo que ellos piensan que es correcto, pero no lo dicen únicamente por un tema de cálculo político? Están conscientes de que hay decisiones, caminos o acciones que por lo menos ellos están en sintonía, pero no lo puedo decir y voy a decirle al que lo diga que no lo diga justamente porque si lo hace, le está dando puntos a favor al presidente Chávez. Ahora, otro punto importante. Antes de eso, dijo de que las universidades públicas tenían cuentas por cobrar por 6.000 millones de colones y de esos 6.000 millones, 5.000 eran incobrables. O sea, ¿a quién le tienen que cobrar? ¿Quiénes le deben plata a las universidades públicas? ¿Y por qué 5.000 millones de colones son incobrables? ¿Por qué llegó ese monto? ¿Cómo se construyó ese monto? ¿Cómo se creó ese monto? ¿Quién debe esa plata? ¿Quién le entregó esa plata a esas empresas o a esas personas? ¿Y bajo qué criterios? Eso es un tema interesante que pone don Gerardo sobre la mesa. Y yo les digo, no, es que aquí no es, el tema no es Chávez o no Chávez, él es transitorio, él va a pasar a la historia. Mientras tanto, yo no quiero que mis hijos, que mis nietos, de ahí, con la situación que sigue el país, el último que apague la luz vía Miami, ¿verdad? Yo no quisiera eso para mis descendientes y lamentablemente el país va a ese ritmo. A nivel agregado se ve como... De alguna manera, lo que dice don Gerardo Corrales, aunque no está muy de acuerdo, ¿verdad? A algunos lo han señalado como detractor del gobierno, otros como imparcial, otros por su afinidad o cercanía con el PLN, lo han considerado pues opositor. Em, lo que está diciendo no es ni más ni menos de lo que dice el gobierno. El tema del FES se tiene que manejar diferente, ¿verdad? Y no quiere hipotecar el futuro por un mal manejo de las finanzas públicas en el presente. Eso es lo que está diciendo don Gerardo Corrales. El siguiente fragmento está en el 2946, que debe estar como por acá, por acá, por acá, por acá. 2942, 44. 44 comenzamos. Ahí vamos. por las vías correctas, pero yo siento que bajo esta administración es evidente el deseo que tienen de romper con la institucionalidad costarricense. Le encantaría a Chávez ser como Bukele, que desarmó el Congreso e hizo una nueva constituyente. Bueno, pero obtuvo el voto popular para hacer eso. Claro, pero eso no es la marcha que este país ha seguido. Este país ha sido respetuoso de su marco institucional. A mí me parece que ahí se está equivocando. Ya hay campañas que dicen vamos por 45 diputados. Sí, me parece que eso es beligerancia política.
Bueno, no lo dice el gobierno, lo dice la gente en las No, redes porque sociales. lo ha dicho Pilar Cisneros, lo ha dicho Ujú. el presidente abiertamente. Apóyenme porque necesito 36. Ahora se volaron con 45. En la historia costarricense política no ha habido más de, creo que Luis Alberto Monge sacó, no me acuerdo si fueron 28 diputados. Es difícil poder sacar porque el costarricense por tradición quiebra el voto, no coincide en cuanto a presidencia y en cuanto al Congreso. Y para mí eso es una gran debilidad, porque entonces quien llega al Ejecutivo puede hacer muy poco si no tiene también un porcentaje importante que puede influir en la legislación, en la elaboración de leyes que son necesarias para reformar el Estado. Y parece Comenzamos por el final. Don Gerardo acepta de que un presidente sin una mayoría o la mayoría más grande posible, la mayor representatividad posible en la Asamblea Legislativa, va a tener difícil la tarea de gobernar, que es lo que le ha pasado al gobierno actual. Hay cosas que quiere hacer y hay una oposición muy grande que se lo impide. Se lo impide porque no está de acuerdo, se lo impide porque por un tema ideológico, o de repente, vamos a ligarlo con el comentario anterior, se lo impide porque probablemente el presidente tenga razón. Y si dejamos de que lleve a cabo ese proyecto, entonces le vamos a dar más popularidad. Algo así fue lo que dijo don Gerardo, que le habían dicho a él, palabras más, palabras menos, yo lo estoy parafraseando. ¿Ok? Eso por un lado. Por otro lado, me causa mucha curiosidad cuando hablan los defensores de la institucionalidad. ¿Qué es la institucionalidad? ¿A qué se parece? Porque cuando hablan de la institucionalidad, siento que hablan de algo escrito en piedra, algo que no puede variar, que no puede cambiar, que no puede evolucionar, que no puede mutar en algo mejor. Evidentemente, el presidente Chávez ha ido con un discurso directo a romper estructuras de la institucionalidad que no dejan avanzar. Por ejemplo, ciudad-gobierno. Solamente el ejemplo de ciudad-gobierno. Ciudad Gobierno no fue posible porque la Contraloría interpretó un artículo de la ley que correspondía para evitar que el gobierno echara a andar el proyecto de Ciudad Gobierno. Estaba totalmente planteado. Cuando el presidente le dijo, pero eso es una interpretación suya, en el encuentro que hubo entre el presidente y la Contralora, que él no estaba de acuerdo. Entonces la Contralora le dijo, vaya a un contencioso. ¿Qué es un contencioso? Un juicio. ¿Cuándo puede durar? 5, 7, 10 años, 12 años. Y para entonces, cuando salga esa resolución, ¿qué se puede hacer? ¿Qué ha pasado con las finanzas del gobierno de aquí a entonces? ¿Cuánto tiempo tendría Ciudad Gobierno de estar operando para ese entonces si se hubiera podido hacer? La institucionalidad es un esquema, a ver, yo lo entiendo así, es un esquema de dinámico entre los diferentes poderes y las diferentes instituciones que trabajan a la par de los poderes, como la Defensoría, la Contraloría, etcétera. ¿Qué es lo que sucede? Que si esa institucionalidad está impidiendo el avance, el dinamismo, la agilidad de los proyectos país, entonces esa institucionalidad tiene que corregirse o tiene que adaptarse a los nuevos tiempos. Porque de repente, ustedes dirán si estoy equivocado o no, pero anteriormente algunos proyectos demoraban años en hacerse y se quedaban pausados y quedaban, como se dice coloquialmente, guindados, o se hacían por décadas. ¿Por qué no pensar en una reforma, en algún tipo de reforma que permita de que los proyectos se realicen con agilidad, con controles, pero con agilidad, sin frenos, sino que se permita seguir adelante y fortalecer a un poder judicial para que vaya a la par de los procesos, de los proyectos estructurales, por ejemplo, del gobierno, y si ve que alguien está robando, que alguien está cometiendo corrupción, de una vez le caemos, pero el proyecto no para. ¿Por qué no? ¿Por qué la institucionalidad se tiene que tomar así como algo inamovible, como los mandamientos, digamos? No, no se pueden cambiar, ahí están ya escritos.
No, si la misma Constitución ha tenido una gran cantidad de modificaciones. Voy a mostrarles, esto no lo tenía preparado, pero sí lo tenía por aquí. En el portal, la página de internet del abogado Rodolfo Saborío, rodolfosaborío.com, están todas las reformas que se le han hecho a la Constitución política desde 1949. Si la Constitución es tan perfecta, tan cumplidora e inamovible, ¿por qué se han hecho tantas reformas a lo largo del tiempo? Y vamos, ahí va. ¿Por qué se han hecho tantas reformas? Porque todo es perfectible, todo es mejorable. La institucionalidad también debe ser mejorable. Ese es el tema. Pero entiendo a veces de que el discurso de la institucionalidad se utiliza para decir, este es el orden y la característica y la representación de la forma en que los costarricenses hemos venido trabajando por muchos años, por décadas. De repente, por eso mismo que necesita modificarse. De repente es un modelo que necesita actualización urgente. Si ustedes tienen una computadora y tienen programas que no los han actualizado en muchísimos años, el programa se pega. ¿Qué ocupa? Actualización. Y ustedes van a decir, no lo voy a actualizar porque yo he trabajado con ese programa por muchos años así y eso sería incorrecto. No, se actualiza, uno se adapta y seguimos para adelante. El último fragmento está en el minuto, quité la pantallita donde lo tenía. Entonces vamos de vuelta. Está en el minuto 32:40. 32:40. Aquí. Vamos, el último. A otro ritmo acelerado. Pero entonces, ¿cómo evitar esas discusiones? Porque también, a ver, cuando a mí me hablan de la institucionalidad, que respeto y lo he dicho en varias ocasiones, también, digamos, he sido crítico de a qué definimos como institucionalidad. O sea, ¿la institucionalidad actual funciona para los desafíos que tiene Costa Rica? Yo diría que la institucionalidad se entiende como un marco jurídico que establece las reglas claras de lo que le toca al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Pero es una teoría. Apoyo lo que dice Douglas. Es una teoría. Vamos a ver qué más dice. Pero reglas claras para los tres poderes. Pero si están tan claras, ¿por qué el país no avanza? Porque hay trabas por todo lado, porque no se puede pensar de que esa institucionalidad hay que cambiarla por una institucionalidad 2.0, actualizarla, modernizarla. ¿Por qué tiene que ser una ley escrita en roca? Sí, vamos. Don Gerardo, es una teoría, pero en la práctica, para poder desarrollar los grandes proyectos, usted habla de un consenso. Yo no sé, yo me acuerdo el último llamado, creo que fue don Miguel Ángel, ¿no? La concertación, y no sé, ahí para adelante, siempre se ha hablado, bueno, Carlos Alvarado también en algún momento, ahí en el Estadio Nacional y las reuniones y toda la cosa. ¿En qué terminó? En nada. Nada, yo estuve ahí. Yo, bueno, me acuerdo perfectamente. Sí. O sea, yo levanté en la mesa de diálogo una serie de propuestas de solución a los problemas nacionales y al final no se paró en nada, ¿verdad? Recuerdo que Epsi Campbell levantaba ahí todas las propuestas y en algún momento había un documento como, no sé, de 500 propuestas. Se perdió el tiempo. No paró nada, exactamente. Sí. A mí me parece que el país... llegó el momento de frenar y decirle, miren, tenemos un problema serio. Nosotros no podemos seguir con un presupuesto desbalanceado, que en mi criterio, a propósito de la moda, es inconstitucional, porque el artículo 178 de la Constitución dice que en ningún momento los gastos presupuestados que se presentan deben superar los ingresos probables. Claro, pero... Y comenzamos desde el final. Primero, los gastos, según lo que dice la Constitución, indica don Gerardo Corrales, no, el presupuesto no debe ser superior a lo que se puede recaudar. Y en ese momento hay 60% por recaudación, el presupuesto, ¿verdad? Se compone 60% por recaudación y 40% por deuda. Un país con deuda es un país normal, pero hay un margen de deuda muy grande. Y ya
en la entrevista con don Noé Acosta, ministro de Hacienda, pues concluimos un poquito dónde comenzó justamente el problema de la deuda desproporcionada, de la deuda mala, digámoslo así. Ok, la deuda que no se puede manejar bien, que estorba un poquito en los planes. Y finalmente, em, yo entiendo el tema de la institucionalidad, ¿verdad? Y voy a meter la Constitución también en este saco, como cuando uno vive en una casa con la familia y conforme pasa el tiempo, los integrantes de la familia van creciendo. Los niños ya no son niños, son adolescentes, ya no comparten cuarto, ahora cada uno quiere su cuarto aparte. Este, Después ya son adultos, ya no solamente quieren su cuarto, de repente quieren hacer un espacio de oficina, o sea, si no se han ido de la casa, ¿verdad? Eh, los papás ya crecen más, se ponen mayores, de repente el espacio, la estructura de la casa ya no cumple las necesidades que quieren o las necesidades para poder vivir tranquilos y en paz. Entonces, ahí hay dos decisiones. O nos vamos a otra casa o remodelamos la casa. Botamos paredes, hacemos habitaciones más grandes, hacemos una habitación más, acondicionamos. La institucionalidad y la constitución viene a ser como esa estructura, como la casa, que debe ser adaptable a las nuevas necesidades. Porque no está la opción de que todos, no, no estamos cómodos aquí con el sistema que hay en el país, no vamos todos a otro país. No, así no funciona. Así no puede ser. Entonces, es tener la apertura y entender de que esa institucionalidad es muy necesaria, es importante, es respetable, pero debe ser adaptable, debe ser abierta y debe ser un instrumento, una herramienta para que las cosas sean posibles, no para lo contrario. ¿Qué opino? Muchas gracias.